Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que... Bienvenido, jefe. Muy buenas tardes, noches y mañanas, Rafael y Joaquín, en el más allá. Compañeros del metal, exactamente, desde aquí, desde el foro. ¿Cómo estamos todos? Bien, ¿no? Estamos bien, de salud bien. Sí, de salud bien. Era lo Deseandito ya principal. terminar el año, que ya nos quedan nada, 2 patas. A ver si, Y empezar uno nuevo, a ver si empezamos con más bríos. si le empezamos bien. Tiene que ser las uvas estas que nos comimos que que no las hicimos bien el año pasado. Algo falló, Algo falló. El caso es que estamos ya, pues eso, a 2 semanitas, semana y media de acabar el año y deseandito de empezar otro. Eso sí, siempre que nos acompañéis aquí en No Me Cuentes Historias, el programa de Onda Claro Plana que Santa Cruz, donde os contamos lo mejor de lo más antiguo. Porque estamos en nuestro programa número 75 ya. 7-5. 7-5. Ostras. Nuestros compañeros de Tortas y Borrachos hicieron hace poco 170 y tantos programas también. Jorbar. Sí, van por los 170. Los de On Time también han hecho ya 200 programas. Nosotros somos más jovencitos. Nosotros somos jovencitos, hombre. Pero vamos. Ah, pero Oye, ahí podríamos vamos, ahí podríamos vamos. hacer algo cuando lleguemos a los 100. Vale. ¿Qué hacemos? Nos vamos de vacaciones un mes. Vale. Por ejemplo, y porque va a caer más o menos Más menos. para el verano. Bueno, el caso es que hasta que llegue ese programa 100 nosotros vamos a intentar poner lo mejor que sabemos y que podemos. Y hoy, que por cierto, el título de nuestro programa de hoy lo tienes por ahí a mano, Joa. Por aquí anda, por aquí anda. Vamos a ver, el programa 75, Prestos como el rayo, un gran showman, una condenada mina y el escritor Antonio Gallo. Toma ya. Ahí está. Llamarme espabilado, pero creo que vamos a hablar de payasos, de minas y de escritores. No, de, El título es un pequeño spoiler, la verdad. de payasos no. No, no es payasos. Ah, bueno, No pues son venga, payasos. cuéntanos, ¿de qué sí, va? sí que nuestro gran Marcelino actuó en él, Ujú. pero Sí. antes de circo fue museo. Ajá, Y lo inició todo un tal Barnum, ajá. el creador de Del circo el, Price. el espectáculo más grande del mundo. El espectáculo más grande del mundo, toma ya. Ahí está. Así que el Grau Showman Vamos a seguimos. la grande. ¿Vale? Y don Joa, usted nos va a hablar de una mina. Pues de una mina que tenemos aquí cerquita, en la provincia de Cuenca, en Osa de la Vega. Ujú. A ver, Ahí enredando iremos con como- el micro y nos están haciendo aquí unos ruidos un poco raros. ¿Qué haces? Unos ruidos. ¿Qué haces que Claro, estás y hablando no por lo- el audífono? Sí, hombre, pero para que se escuche mejor, Sí, coño. sí. Ah, Te escuchamos bien, de todas maneras. Venga, no, pero que has cogido el Pues, auricular antes. dime. No, eso que quería invitaros a ir a la mina La Condenada, que está en Osa de la Vega, que es una mina de origen romano, que ahora mismo no se puede ir con esto del tema del COVID, pero si Dios quiere, pues cuando esto termine, pues es un buen sitio para echar 2 horas largas en la mina y darte una vuelta por el pueblo de Osa, que también tiene Su encanto. su cosilla, hombre, sí, su aquel. Muy bien, pues oye que sí, cuéntanos a ver qué es lo que se puede ver por ahí, ahora después nos lo cuentas. Yo os traigo un temazo, pues eso de los que dices tú, de los de las rotondas. Ay. Un personaje santacrucero, nacido en Santa Cruz de la Zarza, que curiosamente no tiene calle ni rotonda en Santa Cruz, pero que fue importante hasta tal punto que sus libros se han estudiado por los militares estadounidenses, por los militares rusos. Fue además el reglamento militar de Carlos III, que fue 130 años después de que él escribiera sus libros, se basó precisamente en las experiencias que aportaba nuestro personaje en sus 2 libros, y que se llama ni más ni menos que Antonio Gallo. Luego os contaré más cosas de este sargento mayor de los tercios de España, ni más ni menos.
Qué bueno, qué Muy bueno. bueno, muy bueno. Vamos, En la patatita, sí, el señor. pueblo va a ser una rotonda continua. Ay, ay. A ver, hay que coger el plan urbanístico del pueblo y empezar a poner rotondas con nombres y apellidos. El primer pueblo rotonda, ¿vale? Cuba van directos a Canarias y ya no van a Florida. Bueno, pues si te parece, jefe, te pongo tu perla negra y vamos hoy a escuchar y a enterarnos quién era ese gran showman. Vámonos. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave. Mi único objetivo es tener los bolsillos llenos de dinero. Soy un showman por vocación y el dinero no me convertirá en nada mejor. El arte más noble es hacer felices a los demás. Phineas Taylor Barnum, empresario, autor, editor, filántropo, artista circense, incluso llegó a ser político. Recordado por sus engaños en el mundo del entretenimiento y por haber creado el Barnum and Bailey Circus. Se le atribuye la frase "cada minuto nace un idiota". Hoy, en La Perla Negra, el gran showman. Phineas Taylor Barnum nació un 5 de julio de 1810 en Bethel, en Connecticut. Era hijo de Philo Barnum e Irene Taylor. Su padre Philo era posadero, sastre y encargado de una tienda, pero de quien sintió una curiosidad laboral fue de su abuelo materno, del que también adoptaría su nombre, Phineas Taylor. Su abuelo Phineas era legislador terrateniente, juez de paz y además un estafador del juego de la lotería. Pues de esta última ocupación fue de la que nuestro protagonista se sentiría atraído y muy influenciado. Uno de sus primeros trabajos fue el de comerciante, donde descubriría el noble arte del... Yo le digo chapicheo, pero es trapicheo, ¿no? Yo le digo trapicheo. Del trapicheo, bueno, y le gustó, y además él era mucho más de aritmética que de trabajos físicos. Bueno, y aquí en 1829 fundaría un periódico semanal y se casaría con la mujer de toda su vida, Charity Hallett, con la que tuvo 4 niñas. Y así llegamos al año de 1835, mientras que aquí en España estábamos sumergidos en la Primera Guerra Carlista. Phineas Taylor Barnum se iniciaría en el mundo del entretenimiento y lo hizo gracias a una esclava negra, ciega y prácticamente paralizada. Esta esclava se llamaba Joyce Heath. Barnum pagaría por ella $1,000, pero él la contrató para hacer un espectáculo que consistiría en que él la presentaba como la niñera del presidente George Washington. Vosotros fijaros, una niñera con más de 161 años de edad. En este espectáculo, tras la presentación de Joyce, pues esta lo que tendría que hacer era ni más ni menos que contar viejas historias sobre su pequeño, querido y respetado primer presidente de los Estados Unidos de América. Y solo en la primera semana de la exhibición, Barnum se embolsaría la cantidad de $1,500.
Pero al año siguiente Joyce murió y tras la autopsia pues salió a la luz pues toda la verdad, que no tenía 161 años, sino que no pasaba de los 80. Pero bueno, tras lo sucedido y tras unos años de aquí para allá, en 1841 compraría un viejo museo en Broadway, en Nueva York, que bautizaría como Museo Americano Barnum. Era un edificio de 5 plantas que remodeló e hizo atractivo a los ojos de los neoyorquinos, colocando grandes carteles coloridos, farolas de gas ante la fachada y con un faro que recorría toda la avenida. Era toda una atracción para la época. Y aquí presentaría a la sirena de Fiji. Si la gente se preguntaba si las sirenas eran reales o no, aquí las podían ver, y todo documentado, claro. Incluía una conferencia del descubridor Dr. Griffin del Liceo Británico de Historia Natural. Pero como comprenderéis, todo era mentira. O mejor dicho, una ilusión, porque la sirena era una criatura disecada con el cuerpo de un mono y la cola de un pez. Y el título del doctor era falso y el liceo pues no existiría. Pero bueno, la gente creía y soñaba. Aquel edificio durante más de 20 años se convertiría en un centro de referencia en cuanto a espectáculos más variados y excéntricos se refiere. Fue museo, teatro, sala de conferencias, zoológico, y se hicieron espectáculos de belleza, musicales y también de rarezas, porque Barnum empezó a mostrar aquí a personas vivas distintas a las demás. Por ejemplo, contrataría a un enano que solo mediría 69 centímetros. Él sería el general Tom Thumb, el soldado más pequeño del mundo. También contaría con Anna Hagin, la mujer gigante, pues más grande que se podría allí encontrar, porque medía 2,27 metros. Los hermanos siameses Chan y En, a Josephine, la mujer barbuda, y también a Zip, el cabeza alfiler. En tan solo 4 años, Barnum atrajo a su museo espectáculo más de 400.000 personas al año. Y fue también capaz de financiar a la cantante sueca Jenny Lind, pagándola $1.000 por noche, durante 150 noches. Pero en 1865 se produjo un incendio en el Museo Barnum. Todo quedó destruido. Pero esto no le echó para atrás y abrió otro al año siguiente en un lugar cercano, que volvería a quemarse en 1868. Y esto le hizo de arrojar la toalla. Se dedicaría entonces a la política, pero por poco tiempo, porque se reinventó y volvería al mundo del espectáculo, del entretenimiento. Y lo hizo como el primer circo ambulante, y este circo sería llamado el mayor espectáculo del mundo. Fue el primero en transportar el circo en tren. En 1881 se asociaría con su rival James Bailey y su principal figura fue un elefante enorme llamado Jumbo. En este circo también trabajaría nuestro Marcelino, el mejor payaso del mundo, pero mucho más adelante, porque este circo ha estado funcionando hasta el 2017. Phineas Taylor Barnum moriría en 1890 durante una presentación a los 80 años de edad. Moriría así todo un personaje que, con engaños o no, hizo disfrutar y soñar a mucha gente y que fue capaz de crear el mayor espectáculo del mundo y llevarlo en tren por medio mundo. A million dreams for the world we're gonna make.
mí estas historietas me gustan mucho. Estas de gente emprendedora, gente que sale de la nada Eso es. y monta, pues eso, monta un imperio. Hablan, Hechos a sí mismos. Sí, hablan de que engañó a gente, pero yo lo veo más como hizo soñar a gente. Es que incluso hay un relato, bueno, que no es relato, o sea, es un hecho verídico. En 1869 creo que se descubrió el gigante de Cardiff. No sé si lo habéis escuchado. Bueno, esta era una historia de que el gigante de Cardiff era No me suena. una enorme mole, no sé si mediría 3 metros o más, pero que a su vez era un engaño. O sea, era como un escarmiento de uno que no creía en Dios, en la Biblia y todo esto. Sí. Y el párroco, el cura de allí, le dijo, no, es que hay que tomarse la Biblia conforme se escribe, o sea, literalmente. Entonces dijo, sí, pues ya verás, se fabricó un gigante, lo enterró y después, pues apareció un gigante que aparece en la Biblia. Entonces, claro, Barnum se enteró y dijo, coño, esto yo lo quiero yo para mí. Y más cuando estaba viendo de que estaban pagando a la gente por ir a verlo. Claro. Bueno, pues él llegó y dijo $50.000 encima de la mesa de aquel tiempo. Claro, este ya lo había vendido. ¿Y qué hizo él? Fabricase uno. Y dijo que el suyo era el verdadero. El más grande. Entonces, el claro, más mejor. el otro le denunció, Claro. Estuvieron allí en pleitos hasta que el que, bueno, hizo toda esta historia dijo que era mentira, luego, le contó esto y se quedó ahí. Pero vamos, aún se exhiben estos dos estatuas, se exhiben. Sí. Tanto el de Barnum y el otro. Como hecho histórico, como historia curiosa y... ¡Qué chulo! Sí, mola. Bueno, pues con estas historias por lo menos nos levantamos un poquito el ánimo. Son historias muy graciosas y muy chulas. Así que, escucha, Joac, ¿nos dices las redes sociales y esas cosas que tenemos en nuestras vicisitudes diarias? ¿Dónde nos pueden encontrar? Escucha, espera. En un montón de sitios. en el mundo mundial. Espera, Juan. Eso grábalo en el... Vicisitudes. Eso grábalo y lo añades a lo mío. Apunta esa que es buena. Venga. Pues a ver, nos podéis encontrar fundamentalmente primero en el muro de Facebook de No Me Cuentes Historias, que ya llevamos 900, casi 70 seguidores, ya nos queda poquito. A ver si ya nos podemos juntar y demás y podemos hacer un concursillo cuando lleguemos al número 1000, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Y luego, ¿qué tenemos también? Nuestra cuenta de Twitter, @nomecuentesonda. Tenemos el canal de YouTube, No Me Cuentes Historias, donde podéis ver pues las imágenes de los temas de los que estamos hablando a la vez que nos vais escuchando en los programas. Si os viene mejor Spotify, pues también estamos en Spotify para oír los programas, y donde más hacemos el seguimiento de la gente que nos escuche y más es en iVoox. Tú te lo descargas, lo escuchas donde quieres y cuando quieres, y ahí tenemos nuestros dos canales, el No Me Cuentes Historias, en donde ponemos los programas y los recopilatorios, y No Me Cuentes Biografías, que yo creo que ayer, Rafa, ¿cuál fue la que subimos? Ayer tuvimos el tío Camuñas. Al tío Camuñas. El tío Camuñas. Y la semana que viene es Anita Delgado. Anita Delgado, eso es. Eso es, vale, que si no me lío. Vale, pues ahí vais escuchando en estos podcasts pues la parte de biografías que hacemos casi cada programa. Hacemos una pequeña biografía de un personaje conocido o más o menos. De los que han ido Pero pasando a lo siempre largo de estos interesante. programas por aquí. Claro que sí. Y yo creo que no se nos queda ningún canal por ahí. El número de teléfono, que te lo dejo a ti, que te lo sabes. El 679-984636, nuestro WhatsApp permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí lo que queráis, a vuestra disposición para contarnos cosas. Exactamente. Y para sugerirnos y para criticarnos si viene el caso, que también... Que seguro que sí. Sí.
Así que... No, pero que no nos critiquen mucho. Sí. No, lo justo digo yo, ¿no? Sí, hombre, Lo que- Hombre, lo que un algo. corresponda. Bueno, pues nada, pues eso es lo que por donde nos pueden escuchar. Y nos vamos a ir con que tengo muchas ganas, muchas ganas de Claro contaros que sí. la vida de nuestro santacrucero Antonio Gallo, Y nosotros de escuchad. escritor y militar. Bueno, pues nuestro personaje de hoy, realmente sabemos bastante poco de su nacimiento y de su vida en Santa Cruz de la Zarza, porque prácticamente en lo que se refiere a su vida está en los libros que él escribió y que tienen mucho que ver pues, con su profesión. Él era militar, además un militar que ascendió desde lo más bajo, desde soldado raso, hasta llegar a ser capitán y sargento mayor, que son los grados más altos por debajo de maestre de campo que había en nuestros tercios españoles. La información que tenemos sobre él, yo la he sacado fundamentalmente de 3 sitios, hay alguno más, pero hay un artículo que escribió en 1991 en nuestro programa de fiestas José Antonio Álvarez, en el que hacía referencia a un libro más antiguo donde se habla de nuestro Antonio Gallo. El libro concretamente es un libro de 1851, voy a ver si lo encuentro por aquí de quién es, 1851, que se llamaba Capitanes Ilustres y Revista de los Libros Militares de Manuel Juan Diana. Como os digo, en 1851 este hombre ya hablaba en esta galería de capitanes ilustres de nuestro Antonio Gallo. Sabemos que es santacrucero porque en uno de sus 2 libros, en el primero concretamente, reza así como os voy a leer, que os leo el encabezamiento, el título del libro, que también se las trae. El título es Destierro de ignorancias de todo género de soldados de infantería, por el capitán y sargento mayor Antonio Gallo, natural de Santa Cruz de la Zarza. ¿Habéis visto que me ha salido un gallo? Sí. Cuando... No te quería interrumpir, pero... Muy Ha salido un propio, gallo, muy propio. Que, por cierto, se lo dedica al excelentísimo señor don Gaspar de Guzmán, ni más ni menos que el conde duque de Olivares, que es conde de Olivares, duque de Sanlúcar la Mayor, marqués de Elche y de Zarcolla, camarero y caballerizo mayor del rey nuestro señor de los consejos del Estado y Guerra, gran canciller de Indias, capitán general de la caballería de España y comendador mayor de la Orden de Alcántara. Con privilegio, el libro en Madrid, en la imprenta de Francisco Martínez, en el año de 1639. Es decir, que 1639 nuestro Antonio publica, ya siendo sargento mayor, un libro que no es un libro fundamentalmente de instrucciones militares, es un libro que va a explicar cómo se debe ser un militar de los tercios españoles. Os voy a leer luego varios pasajes donde veréis cómo lo que está describiendo son sus propias vivencias. No es un libro que hable de aventuras de militares, ni de grandes batallas, ni de peripecias del militar, ni que se adorne en lo bonito que es la milicia. No. Lo que da son instrucciones claras de cómo hay que escuadronar, de cómo hay que utilizar la pólvora, de cómo se tiene que comportar un soldado, de cómo se tiene que comportar el sargento con sus superiores y con sus inferiores. Es decir, un libro instructivo que, como os he dicho ya, se ha utilizado por muchos otros ejércitos en otros países y mucho tiempo después, incluso, como os he dicho, la regulación militar de Carlos III, 130 años después, se basa en muchas de las cosas que nuestro Antonio Gallo dice en este libro. Luego escribiré otro. Lo que pasa es que la vida de Antonio Gallo se desconoce bastante, fundamentalmente porque creo que se desconoce porque terminó no sirviendo a los tercios españoles, sino sirviendo al ejército portugués. Tiene eso aquel. Y en la época en la que vivió y las circunstancias que se daban alrededor suyo explican perfectamente por qué este cambio y esta decisión. Vamos a ver, os voy a ver si puedo hacer un resumen de la situación en España durante la vida de Antonio Gallo. La verdad es que estamos en la primera época, cuando él nace, el esplendor del Imperio Español, el punto más álgido de los tercios españoles, donde el ejército español es el más avanzado del mundo por tácticas, por técnicas, por equipación, es decir, no había nadie que le soplase en la oreja. Entonces, durante este tiempo, como os digo,
nuestro santacrucero, pues parte de soldado y va ascendiendo por méritos propios, por sus propios méritos, por soldado, cabo, sargento, alférez y capitán. Capitán, digamos que es la figura principal, el que tiene que atender a su tropa, el que es el que manda, al que se le teme, al que se le escucha, y al final de su carrera, ya cuando en el libro dice que ha servido ya 32 años al ejército español, es cuando escribe el libro, es decir, 1639, ya llevaba 32 años en el ejército, ya es sargento mayor. Estamos hablando ya de una persona seguramente, si no con 50 años, cerca de los 50 años, pero ya en un avanzado estado, ya 50 años en esta época ya era casi un abuelete. Entonces, en esta época, ¿qué había pasado? Él, sobre todo, lo que describe en sus libros, pues es lo que os hablo. Él habla de habilidad estratégica, habla de cómo se debe, comportamiento de la tropa, habla de las cuestiones técnicas, de cómo hay que montar el arcabuz, cómo hay que clavar la pica para que sea más efectiva, cómo hay que escuadronar. El libro está lleno también de matemáticas, cómo hay que hacer raíces cuadradas para saber el número de soldados que tienes que poner en lado y ancho para hacer un cuadrado en un escuadrón. Es decir, es todo un tratado militar que sirve perfectamente para no solo para la vida militar, sino para la vida civil, ¿eh? Él cree, pero a todas luces, firmemente en la meritocracia, es decir, todo lo que consiga un soldado y todo lo que se gana es por méritos propios. Y esa fue su lucha. Y ese fue seguramente el motivo por el que abandonó al ejército español y se pasó al ejército portugués en este caso, como os digo, porque muchas de las cosas que vivió en su última época tenían mucho que ver con el desmembramiento del Imperio Hispánico y de los tercios. Llega un momento en el que la Armada Española primero es derrotada por la holandesa, creo que en las Dunas, ¿no? A partir de ahí, en la batalla de las Dunas, la hegemonía naval de España empieza a decaer. Tenemos guerra con Francia, tenemos guerra con Italia, tenemos guerras con todo el mundo, con Flandes, Francia, Inglaterra, Holanda, Suecia, hasta los turcos también tenemos guerras. Y luego tenemos guerras locales. Hay guerras en Cataluña, guerras en Portugal. ¿Esto qué pasa? Pues que con Felipe IV y con frentes en todos los lados, sobre todo el Estado necesita dinero. Entonces, todos estos soldados que por méritos propios habían ascendido, empiezan a ver cómo hay otro tipo de soldados que consiguen ascender no por méritos, sino porque hay favores que se pagan con dinero. Si al Estado se le paga que yo sea sargento, pues ese dinero recibe el ejército, y alguien que no tiene ni el valor ni la capacidad de una persona como Antonio, pues le salta en el escalafón. Y eso, para un soldado de este tipo, que lo primero es el honor, que es profundamente cristiano, que para él es Dios, patria, rey, que siente por encima de todo su honor y su orgullo, pues esto le rompe los esquemas. Dice, esto no puede ser. Además le mandan al final de sus días a combatir a la frontera portuguesa en Extremadura. Era una guerra menor. Las grandes guerras en Europa, si estoy diciendo algo mal, Joaquín, como sé que controlar de esto, me corriges. No, va bien, Rafa. Como todo el dinero, toda la potencia había que destinarlo a luchar contra Francia, contra Inglaterra, contra las grandes potencias, las guerras menores están desatendidas. ¿Qué pasa? Que en esos sitios los ejércitos pues empiezan a sufrir primero sobornos, empiezan a sufrir dejadez, empiezan y se empiezan a desmembrar. Hay contubernios, hay gente que se deja sobornar, y en este caos de ejército, él no se siente a gusto. Entonces, en un momento dado, y los tercios fundamentalmente eran, a pesar de todo, gente a la que había que pagar, pues él encuentra en el rey de Portugal, que en ese momento, no lo tengo por aquí el nombre ahora mismo, pero os lo diré ahora mismo después, alguien que le escucha, que le atiende y que le valora, de tal manera que si él aquí en España no había conseguido ser, y yo creo que es a lo que aspiraba todo militar, a ser caballero de una orden, de la Orden de Santiago, por ejemplo, o de la Orden de Alcántara. Y como no, él seguramente sería hidalgo, pero no era una persona noble o de gran... pues no podía conseguir o no podía pretender ser nombrado caballero de una orden militar, ni de Calatrava, ni de Santiago. Y sin embargo en Portugal se le reconoce y le dan la oportunidad de hacerse caballero de la Orden de Cristo, con sus plusvalías y sus cosas adyacentes. Por ejemplo,
le dan pie a poder escribir un segundo libro, muy parecido al primero. El segundo libro, que tengo por aquí el nombre, se llama, voy a ver si lo encuentro, Regimiento, a ver, está aquí, se llama Regimiento Militar, que trata de cómo los soldados han de gobernar, obedecer y guardar las órdenes y cómo los oficiales han de gobernar, compuesto por el sargento mayor Antonio Gallo, caballero profeso de la Orden de Cristo, en Lisboa, con todas las licencias necesarias. Es decir, el prior de esta orden era directamente el rey de Portugal. ¿Qué pasa? Que siendo así, el rey le reconoce él mismo, que pues como muchos de los soldados de la época y con la crisis económica que había en España, seguramente habría terminado sus años pasando penurias económicas, pues encuentra una vía en la que poder vivir, si no desahogadamente, sí tranquilo, y poder jubilarse. Un poquito antes de escribir este segundo libro, el que escribió en Portugal, se acababa de retirar por heridas de guerra, porque a él lo describen en el libro que os he dicho de 1851 como un soldado aguerrido con cicatrices en la cara y en las manos de luchar en batallas. O sea, que no había sido alguien que hubiese estado en una oficinilla, en la retaguardia, ni... No, muy al contrario, había estado en primera línea y atendiendo a la batalla y a los quehaceres, y sabiendo todos los movimientos que tiene que hacer la soldadesca para poder conseguir el objetivo al que se le ponía por delante la cosa. Entonces, esta última época de su vida que pasa en Portugal, se le reconoce allí, y aquí pasa totalmente desapercibido, como alguien que se ha pasado no a otro bando, pero que ha dejado de trabajar para el ejército español y por lo tanto desaparece. Traidor no, ¿no? No, traidor en ningún momento, porque todo esto, como digo, igual que los mercenarios suizos o los mercenarios italianos iban a donde más les pagaban, y hay batallas, tú lo sabes, Joaquín, donde los propios mercenarios, como no les pagaban, se pasan al otro bando. Se pasan al otro lado. Pues aquí en este caso pasa lo mismo, es decir, yo no estoy a gusto en este ejército, estoy viendo que aquí hay sobornos, que aquí hay corrupción, que asciende uno porque tiene más dinero, que no se valora el mérito adquirido, pues yo aquí no estoy a gusto, me voy a otro lado. Y en otro lado encuentra cariño, encuentra que le tratan bien, encuentra que Juan IV, que no me acordaba, Juan IV de Portugal, le recibe con los brazos abiertos como alguien que tiene muchísima experiencia, que le sirve para que sus tropas adquieran los conocimientos que él tiene, y entonces se pone bajo bandera de Portugal. De todas maneras, en cualquier caso, él nunca se olvida de su patria chica, siempre reconoce que pues es nacido en Santa Cruz de la Zarza, y en los libros portugueses se le reconoce como caballero del reino vecino, es decir, de España, y profeso de la Orden de Cristo, que optó por tomar como soberano a Juan IV, continuando su residencia en Portugal después de la aclamación. Esto está en una página web por ahí que se cita y donde aparece. Entonces, pues ese es el punto oscuro en el que se podría hablar de este Antonio Gallo, pero es que no es ni siquiera un punto oscuro, porque él lo que dice y él lo que escribe es lo que hace. Es decir, en todo el momento él reconoce que lo primero y fundamental en un soldado ha de ser el servicio y el honor. Os voy a leer algunos pasajes que están en ambos libros. Por ejemplo, mirad, aunque sean un poquito largos, pero es que merecen la pena. Dice en las obligaciones del soldado: en sentando plaza el soldado en los libros del rey nuestro señor, queda de por vida obligado a servir bien a su rey y capitán general, y a obedecer a todos sus oficiales, y a todo lo que fuere del servicio del rey su señor, so pena de grave castigo. Y en sentando plaza queda tenido por honrado, por lo cual debe tener mucho cuidado con su honra, porque en ella consiste toda perfección de este hábito de soldado, y no solamente la ha de traer delante de los ojos, mas en las niñas de ellos, por ser la honra cosa de tanto respeto, que no procede de las virtudes del cuerpo, sino de las del alma, y en las que excede a todos los bienes humanos. Es decir, lo primero y principal es, por ser soldado, no solo tienes que serlo, sino además parecerlo, y parecerlo con toda su honra y con todo su honor. Dice además: guárdese el soldado de acompañarse de gente de uña. Miau. No sea perezoso, ni duerma mucho, que es muy ruin costumbre para el soldado y no sea estimado. Sea curioso de saber bien jugar las armas, que es parte muy necesaria. Así, pique como espada y daga, broquel y rodela, arcabuz y mosquete, que para infantería es bueno e importante. Tenga grandísimo cuidado de aprender de los oficiales para subir a oficios honrosos. No sea hablador ni arrogante, que será mal visto. Y guárdese de afrentar a persona ninguna, que no tendrá sueño descansado, y la diligencia que pusiere en guardarse, podrán los otros en buscarle. Y cuando se ofreciere ocasión, ofenda con la espada y no con la lengua.
procure tener por camaradas soldados honrados, de buena vida, fama y costumbres de quien pueda aprender, y por ningún camino de quebrar con ellos, sino tratarlos con toda llaneza, verdad y lealtad de hermanos. Fijaros que es realmente el soldado perfecto. Si un soldado fuese así, si todos los soldados, y muchos de ellos eran así, tendríamos un ejército pues casi imbatible, porque es que a pesar de ser mercenarios, de estar a sueldo, pero lo importante es a quién sirven, por qué lo sirven, y la honra y el honor primero. Entonces, bueno, pues os voy a poner ejemplos. Esto es lo que habla sobre cómo debe ser el soldado. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, porque hay un tratado sobre piqueros, otro sobre recabuceros, otro sobre mosqueteros, sobre cabo de escuadra, alférez, sargento, capitán, sargento mayor y maestre de campo. Todo sabe todo lo que tienen que hacer cada uno y cómo hacerlo. Os voy a poner algunos ejemplos. Voy a hablar, por ejemplo, del cabo de escuadra. Y dice, el cabo de escuadra no ha de ser... El cabo de escuadra es el cabo que conocemos nosotros, al mando de un pelotón. Pero fijaros cómo tiene que ser un cabo de escuadra. No ha de ser casado, por cuanto ha de tener algunos soldados de su escuadra por camaradas, y todos los demás de ella han de acudir a su alojamiento, a que los enseñe a disparar y a platicar en la forma que han de guardar las órdenes, y a lo que han de hacer en la posta y en la ronda, y en otros ejercicios de la milicia, que el cabo de escuadra es un maestro, y se ha de apreciar de que su escuadra ande limpia y bien ejercitada en las armas, y ha de mirar por ellos como si fuera su propia familia. Es decir, desde ya está inculcando que el ejército no es una profesión solamente, es un modo de vida, es una familia. Los más veteranos se tienen que hacer cargo de los más jóvenes y enseñarles, y los más jóvenes pedirles respeto. Por ejemplo, el sargento. El sargento ha de ser cuchillo de toda la gente de mal vivir de su compañía, y ha de hacer de que no haya ladrones, gallineros, amancebados, fulleros, bebedores, porque son dañosos en la compañía e infamia de ella, y no son de ningún provecho para el servicio del rey. Solo sirven de llevar el sueldo mal llevado y ocupar los alojamientos, de más que sirven de enseñar sus malas costumbres a los otros. Y el sargento tiene que ser el que ponga orden y al mismo tiempo hacerse respetar. Pero es que hay más aún, y os voy a hablar de un personaje que parece que no tiene ninguna importancia y que da aquí una lección de cómo tiene que ser. El tambor. En el ejército hay un tambor que va marcando marchas y dice que aquí que el tambor mayor, el primero de los tambores, fijaros lo que tiene que saber. Es que es curiosísimo. Dice, este tambor mayor, para ser perfecto, ha de ser diestro en tocar muchas cosas, y de buena razón no le ha de faltar pieza ninguna. Sepa tocar bando y echarle claro, y bien entendido, tocar a recoger, marchar, llamar para los demás tambores y para desafío en la batalla, para ir con el recado a alguna tierra o castillo. Hasta ahí vamos bien, debe saber los toques, pero además ha de ser hábil para dar el recaudo que llevare y para entender la respuesta que le dieren y saberla explicar después. Ha de advertir en cuanto da su recado y aguarda la respuesta de reconocer la muralla si tiene foso de agua o si es de troneras altas o bajas. Eso hace lo que hablábamos el otro día con los espías. Claro. Es un espía. Es un espía ya. Y de todo lo demás que viere dificultoso, que para eso va. Este ha de ser español, entre ellos, y no de otra nación, que así conviene, y ha de conocer y saber tocar todos los toques de tambores de las naciones que platicamos, que son franceses, alemanes, esguízaros, gascones, escoceses, turquesco, morisco e italiano, y que lo es lo propio que español y holandés. Ha de saber hablar y entender todas estas lenguas, siendo posible. Ha de saber tocar arma furiosa, batalla soberbia, retirada suave para se rehacer. Y ha de tener cuidado de hacer que todos los tambores, como este es el mayor, lleven de ordinario pieles y cuerda de repuesto, para que sus tambores, para que se hayan apercibidos cuando se les rompa algún parche. Y en esto tendrá grande cuidado, que hay algunos tambores que tanto se les da que falte como que sobre, ni que de las propias cajas se rompan. La insignia que ha de traer es un bastoncillo de 4 pies geométricos. Fijaros que esta figura, que parece insignificante, la del tambor, lo importante que puede llegar a ser, y las normas que tiene que deben concentrarse en esta persona para que sea válida. Que no es simplemente un tío que sepa tocar el tambor, que tiene que hablar idiomas, que tiene que ser espía, que tiene que ser listo. Tiene que ser listo. Que no vale el último melón, tú como no vales para nada, tocas el tambor. Es que un ejército profesional tiene que estar
pues eso, o sea, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Claro. Y si vamos subiendo así y vamos explicando, he cogido estos 3 ejemplos porque son muy gráficos y a mí me hacen mucha gracia, pero si te coges lo que tiene que hacer un maestre de campo, lo que tiene que hacer un capitán, cómo colocar a sus soldados dependiendo qué tipo de batalla vaya a presentar, cómo los tiene que formar, qué función tiene cada uno y cuál es la explicación que le tiene que dar su superior. Eso, una maravilla de libro. Como referencia y como ejemplo, en la Biblioteca Histórico-Militar de Palma de Mallorca actualmente, que es una biblioteca que está en uso, uno de los libros referentes, cuando nombran, ¿qué libros tienen ustedes ahí antiguos? Pues uno de los que nombran es este, el de Antonio Gallo. Es decir, tenemos aquí una edición de Antonio Gallo que se titulaba pues Destierro de tal, no sé qué, no sé cuántas, y en la propia biblioteca lo reconocen como uno de los libros más importantes. Entonces, pues merece mucho. Sobre todo, además, tenemos la suerte de que los 2 libros están digitalizados y son de acceso público. Es muy fácil encontrarlos poniendo Antonio Gallo, escritor. Hay un escritor filósofo que también se llama Antonio Gallo, que no es este concretamente, pero bueno, en este caso, Destierro de ignorancias, etcétera, etcétera, o Regimiento Militar, que es el que está en Portugal. Los 2 son accesibles y se pueden leer y describen muy bien pues cómo eran nuestros tercios, por qué funcionaban así de bien y cómo poco a poco se fueron corrompiendo, porque él pone a parir y le da mucha caña a sus superiores cuando ve que se está desmoronando el ejército por culpa, sobre todo, de los sobornos, de que la meritocracia ya no vale, que vale el que más paga consigue más cosas y que eso no es lo que él ha vivido y por lo que él lucha. Ahí dice, a mí esto no es por lo que yo lucho, tengo que buscar lo que me guste, y seguramente por eso acabó sus días en Portugal con su Orden del Cristo, con su toga y su capa de la Orden del Cristo de portugués, y allí acabó sus días nuestro queridísimo. ¿Y enterrado dónde está? ¿Allí? Yo creo que sí, allí murió. Claro. Es decir, no sé exactamente, no tengo más datos, igual que no sé exactamente la fecha de nacimiento, no la he conseguido localizar, pero sí que es un referente que sí que hemos hablado por aquí, por Santa Cruz, en alguno, como os he dicho, en alguna publicación, en el libro de fiestas hemos sacado documentos. Hay una de las que he leído está escrito, que salió me parece que hace 2 años, el artículo, y es de, a ver si lo encuentro, Eugenio Ruiz, es de Eugenio Ruiz. Eugenio Ruiz, si buscáis el programa de fiestas de Santa Cruz de la Zarza del año 19, me parece Eugenio Ruiz, habla muy bien. Además hace la comparativa esa, cómo el Estado español se va desmembrando, desmoronando porque hay hambrunas y hay enfermedades y padecen todos esos males junto con pues todas las batallas que tenían abiertas y la falta económica, y cómo el conde duque Olivares, que había conseguido modernizar el ejército, modernizar la sociedad, pues se encuentra que pues, está sin pasta, y ya con Felipe IV y compañía, pues todo esto se va cayendo como un castillo de naipes, y lo que fue un gran imperio fuerte y tal, pues ya no lo es tanto. Nos han ganado ya los franceses, nos han ganado los holandeses y nos vamos desmoronando. Y la propia vida de Gallo es esa, es decir, alguien que ha luchado, que ha sabido, que ha visto la honra convertida pues eso en progreso y que ha ascendido gracias a sus méritos, y que de buenas a primeras pues todo eso se le viene un poco abajo. Este era nuestro Antonio Gallo. Lo has definido de escándalo, Rafa. No, muy bien definido la mentalidad de los tercios, la mentalidad de una sociedad basada en la religión, en el honor, en la palabra, en una serie de valores muy de aquella época. Esa era la diferencia fundamental que yo encuentro en los libros de historia entre el ejército español, que aparte de esos adelantos que hemos dicho, técnico-tácticos, que siempre hicieron gala durante esta época, la diferencia entre los mercenarios españoles, yo digo mercenario no en el mal sentido de la palabra, sino en el soldado que cobra dinero por guerrear, con los mercenarios de otros sitios. Y es que ya no es solo el dinero que te paguen, sino es que por encima de eso está tu honor y tu honra y a quién tienes que servir. Esa es la idea, Rafa. Esa es la diferencia. Yo ahí te corrijo solamente eso, lo de mercenarios, son soldados, a los soldados hay que pagarles. Sí, también, sí, bueno, pero... porque tienen que vivir, porque su principal motivo de
estar ahí no es solamente la pasta, sino el servir al rey. Exactamente. Ese, pero eso se entonces, inculca. Es decir, igual que se ve en eso este nace tratado, exactamente el que entra de se soldado mama. raso lo empieza a mamar si Sí. sus oficiales, sus superiores, le empiezan a decir, sí, macho, Sí. tú estás aquí, tú vas a tener un sueldecete decente, vas a poder vivir bien, pero que no te creas que esto lo Ahí. estás haciendo por el sueldo. Sí, no. Hay un verso de Calderón, si no recuerdo mal, era de Calderón de la Barca. Lo está buscando porque, mira, terminaban los versos, es un poema dedicado al ejército de los tercios. Dice, aquí en fin la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son, caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Es una mentalidad realmente que hay que entenderla, que esa era la base de su fuerza. Claro. Cuando Lope de Vega en Fuentovejuna saca el personaje, cuando van los soldados a prender al alcalde de Fuentovejuna, que ha cogido y ha matado a un soldado porque había violado a su hija, y dicen, che, a mí ¿qué me vais a prender? Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Claro. A mí no me toquéis por haber matado a un canalla que ha ultrajado a mi hija. Es a ese al que tenéis que haber matado vosotros. Yo he hecho una labor de justicia. Este gallo lo está diciendo ahí, os lo he leído, Sí, que la honra no sale del cuerpo, sale del alma. Sale del alma, exactamente, sale del alma. Esa es la filosofía, Los soldados españoles de los tercios se amotinaban, igual que se amotinaban los franceses y los ingleses y los holandeses cuando les faltaba la paga. Pero los soldados españoles se amotinaban después de la batalla. Su honor les impedía dejar tirados a sus compañeros. Cuando en el sitio de Amberes están allí unas tropas españolas amotinadas y les dice el duque de Alba, oye, no os he pagado, sé que no os voy a pagar porque no tengo pasta, pero allí detrás están unos compañeros vuestros que como no vayamos a echarles una mano, se los van a cepillar, se los van a cargar los herejes holandeses. Y los soldaditos españoles, sin cobrar un duro, en pleno motín, se acabó el motín y fueron a liberar a sus compañeros. Ese espíritu de compañerismo, de camaradería, la palabra camaradería viene de estar en una camada, en una misma tienda de campaña, y ahí vienen los camaradas, es de donde viene la palabra. Ese espíritu no lo tiene cualquier otro ejército de la época, y es la base de la fuerza del ejército español del siglo XVI y del siglo XVII. Y cuando se quejaba, como decías bien Antonio Gallo, de que habían perdido ya, de que los puestos se daban no por mérito, no por tus méritos, sino por venir de la cuna o por comprar los cargos, pues era una realidad, porque el ejército español, decían ya en aquel momento, no solamente el ejército, el Estado, se hablaba de que faltaban cabezas, faltaba gente formada, porque habían vendido los puestos por necesidad, se la habían vendido a mediocres. Y el que valía, cosa que sí sucedía en el siglo XV, en el siglo XVI, sí sucedía que la gente podía ascender por sus méritos, por su valía. En el siglo XVII se va perdiendo por las necesidades de necesito dinero porque tengo 1000 guerras en 1000 frentes y no llego a nada. La que le pasaba al conde duque de Olivares, la que decías, intentó modernizar, fue el mismo movimiento de modernización de país en España con el conde duque de Olivares que en Francia con Richelieu. Francia tenía los medios, estaba en auge, y España estaba ya sufriendo. Estamos en muchos frentes, que mucho abarca, poco aprieta. Escucha, hay un libro que se llama El león contra la jauría, y es muy clarito, es el león español, él solo, luchando contra todos, porque todos, pues al final se estaban atacando al Imperio Español. Y Portugal, en esa época, fue cuando se desgajó de España. Sí, además eso, aprovecha la circunstancia. Exactamente, pero digamos que fue Felipe IV el que dijo, tenía que optar, porque ya no solamente que tuviésemos la guerra en Italia y en Flandes, es que teníamos la guerra dentro, porque se había sublevado Portugal y se había sublevado Cataluña. Entre unos y otros tenía un ejército, no podía atender a los dos frentes, y optó por Cataluña.
Claro, para dejar claro. irse a Portugal. Y en Entonces, este frente Antonio extremeño Gallo, pues estaban los que casi no, los obligados, los que no querían... Exactamente, porque aquel frente extremeño digamos que ni se movió. Y Antonio Gallo pues no era un traidor porque se había ido con Portugal, que hasta 2 días habíamos estado luchando juntos. Sí, ¿sabes? efectivamente. ¿Os estáis dando cuenta que Muy, muy bonita esa historia. os estáis dando cuenta que España lleva cayendo desde hace mucho tiempo? No, cayendo y levantándose. No. Ahí te voy a llevar la contra. No. En cuanto nos... Coño, ¿qué voy a decir? Que en cuanto nos levantemos que se caguen. No, yo creo- Tiene sus avatares, tiene sus momentos mejores, sus momentos peores, pero no es una caída ininterrumpida, una crisis constante, no, ni mucho menos. Y habría que poner muchos matices a esa crisis del siglo XVII, que nos lo han contado muy agravada los cronistas borbones del siglo XVIII. Claro, es lo que ¿Sabes? cuando decíamos que Carlos II era muy feo y estaba muy malo y era muy Exactamente. tullido, pues Carlos II era feo y no era un lumbrera precisamente, pero su reinado sentó las bases para luego el crecimiento del siglo XVIII. Fue una crisis sí muy dura, pero donde ya se atajaron y se pusieron las bases económicas y de reformas para que luego Felipe V recogiera esos frutos y España se modernizara muy mucho y avanzara en el siglo XVIII. Sí, no es una caída constante desde Felipe II para acá, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Oye, que esto va muy bien rodado hoy porque fíjate, vamos a empezar tu sección, que hoy nos acordamos de, precisamente con el himno de los tercios que siempre te pongo, o sea que terminamos con los tercios, va todo rodado. Y además te prometo que el próximo programa, que no sé cuándo va a ser, porque a lo mismo el jefe nos da vacaciones. Se dignará. Del sueldo hablamos luego. Del sueldo sí, no, si cogemos vacaciones ya sabemos que es la mitad del sueldo. O sea, si no cobramos nada, es la mitad de nada. No hay pagas extras. No hay pagas extras, nos quedamos sin pagas. Pero que te voy a traer, yo creo que ya te lo adelanté hace un par de programas, o el programa pasado, las 15 mejores batallas de los tercios españoles, que tengo un articulillo que las recoge. ¿Te parece? Me parece estupendo, porque además para los próximos programas, ya adelanto, ya me tocaría hablar de los espías en la época de los Austrias. Ah, pues mira, pues entonces va a venir que ni pintado. Vamos, ni pintado. Ni que nos coordináramos, una vez en la vida. No, esto va a ser así. Bueno, pues voy poniendo el himno de los tercios. Vete preparando tu mina y no la cuentas. Muy bien. Vale. A caballos, enfrentando arcabuces a... Pues enfrentando arcabuces a piqueros, de piqueros los de la mina, que son más bien picadores, ¿no? Esos sí que eran piqueros los hombres, cachis en la mar. Pues así ya en un tono relajado, tranquilamente nos vamos a ir de excursión, que os la recomiendo encarecidamente. Porque sabéis que me gusta de vez en cuando sacar un sitio turístico, pero con su componente histórico para aprender algo. Y lo tenemos aquí cerquita, se llama la mina La Condenada. Es una excusa para hablar de la minería en época romana. Está en el pueblo de Osa de la Vega, pueblo del crimen, el de la película del crimen de Cuenca, que el pueblo merece la pena. Se puede ir por 2 sitios, se puede ir para nuestros oyentes de Santa Cruz, pues lo más fácil es ir por la carretera de Valencia y a la altura de Salices ir dirección Segóbriga, seguir hacia la Puebla de Almoradiel, y el siguiente pueblo pues ya es Osa de la Vega. Y allí hay que buscar un centro de interpretación. Entras a internet y pones Mina La Condenada y ahí te sale la página web donde primero hay que reservar, porque son visitas guiadas o individuales o en grupo, pero son visitas guiadas, más o menos de 2 horas de duración, y como os digo, hay que reservar cita, y el punto de encuentro es un centro de interpretación de la minería romana en la Hispania de la época, porque toda nuestra zona, contra lo que pudiera parecer, en época romana, sobre todo en los siglos I y II, es una zona minera. Tenemos las minas, pues el carbón y... Pues no, aquí lo que se trabajaba era el lápiz specularis, el espejuelo, que era el cristal
del Imperio Romano. Sobre todo, os digo, en los siglos I y II, hasta que luego ya se fue perfeccionando la técnica de fabricación del cristal. Pero bueno, el tema... otro camino por donde ir para nuestros oyentes de Madrid, a que en vez de la carretera de Valencia es la carretera de Andalucía hasta Ocaña, y ahí coger la carretera de Levante, bajar hasta Mota del Cuervo y subir a Belmonte, y de Belmonte a este pueblo, a Osa de la Vega. Y se cruzar por la A40, desde la de Andalucía a la A40 desde Ocaña. Desde Ocaña, exactamente, o por la antigua carretera que no es de pago, no recuerdo qué número es, la que pasa por Villatobas. La 40 no es de pago. Aquí el tramo no es de pago. Sí. Lo tenemos la 320, que es la carretera nacional antigua, se ha quedado como vía ciclista, pero la autovía no es de pago, desde Ocaña no es de pago. Tú dices la AP36 que va a la Roda. Es verdad, la AP36. No, la que 40, que es la Toledo-Cuenca, lo que pasa es que no está terminada, que empieza en Ocaña y termina en Cuenca. Por ahí puedes ir también. Por la AP36 es la que irías a la Roda. ¿Vale? Sí, claro, pero esa es la que baja hasta Mota del Cuervo, y de Mota del Cuervo puedes subir para arriba, a Belmonte y a Osa de la Vega. Que por la 40 puedes coger por dirección Tarancón. No, lo pones en el Google y estés donde estés, el Google te lleva mejor que nosotros. Pues para hablar de minería nos tenemos que remontar a la noche de los tiempos, valga la expresión. Ya había minería bastante antes que los romanos. Había minería ya entre los pueblos celtibéricos, carpetanos de esta época. Aprovecho a colocar un inciso en estos días que estamos aquí enclaustrados en Madrid. He visitado el Museo de San Isidro. Algún día le haré un programica. Y en este museo es parte de un museo de historia de Madrid. Hay, digamos, que dos grandes museos. Está el museo, otro museo que hay por Fuencarral, que es la historia de Madrid desde la Edad Media en adelante, y este museo de San Isidro coge la Edad Media, coge la historia de Madrid desde los orígenes, desde la prehistoria hasta la Edad Media, hasta San Isidro, prácticamente. Y ahí tiene un desarrollo didáctico de lo que es la minería prerromana, pero fantástico. Con unos medios buenísimos, explican de una forma muy sencilla cómo empezaron a cavar los primeros pozos, los celtíberos, los primeros, cómo se hacían los útiles, cómo se hace un hacha neandertal, cómo se va puliendo, se va cortando, y ese utensilio, ese pico, ese hacha es el que utilizan para ir cavando. La verdad es que está súper didáctico, súper práctico. Estas primeras minas, por llamarlo así, de los celtíberos eran minas muy superficiales, 5 o 6 metros de profundidad. Los siguientes que aprovecharon la minería en España fueron los cartagineses. El problema de los cartagineses es que no ha quedado prácticamente restos que podamos identificar como suyos propios, porque al venir inmediatamente detrás los romanos cavaron sobre esto, entonces se ha perdido un poquito, pues sus técnicas de trabajo no nos han quedado fuentes, por lo menos que yo haya encontrado. Los cartagineses venían buscando sobre todo la plata y estaban muy asentados en la parte de Cartagena, lo que ellos llamaban Cartago Nova. Bueno, ese Cartago Nova es un nombre latino, lo llamaban los romanos. Ellos tenían otro nombre para Cartagena, pero era la auténtica base capital de los cartagineses en España. Y la parte de minería también en Sierra Morena. Los que vinieron para acá fueron realmente los romanos, que se empezaron a asentar una vez que Escipión derrotó Aníbal conquistó esta Cartago Nova, se adentró hacia el interior y fue buscando asentamientos mineros. Pues lo primero es dónde están excavando los pueblos indígenas de aquí. Y descubrieron que en la zona de Segóbriga, en todo el centro peninsular, la parte de Cuenca sobre todo, era una zona muy rica en este lapis specularis. Es el nombre latino de una piedra, del espejuelo que conocemos nosotros en Santa Cruz, que tiene es una roca que tiene la característica de que es translúcida, deja pasar la luz, sirve como aislante, es más resistente a grandes bloques que el cristal
y por lo tanto se puede utilizar como cristal, como ventana. Pues fue el material de ventanas del imperio, prácticamente los siglos 1 y 2, hasta que se perfeccionó la técnica de fabricación del cristal. ¿Había este tipo de piedra en otros sitios del Imperio Romano? Pues la verdad es que sí, había en Túnez, había en Sicilia, había en Bolonia, en Italia. Se ha descubierto también últimamente en Almería, se está empezando a descubrir, y hay también en Chipre y en Capadocia, en Turquía. Pero ninguno tenía las características de calidad tan buenas como tenía el lápiz specularis de Hispania. Decía Plinio el Viejo, un historiador romano, Hispania es profusa en metales de plomo, hierro, cobre, plata y oro. La Citerior posee lápiz specularis, la Bética cinabrio. Citerior era nuestra provincia. La división romana en aquel momento, de la época de Plinio el Viejo, en su historia natural, en aquella época era la Ulterior, Citerior y la Bética. Nosotros nuestra zona corresponde a la región de Citerio. En la zona hablaba Plinio el Viejo que desde Segóbriga, 150.000 pasos a la redonda, lo que viene a ser más o menos en números redondos 100 kilómetros, era la zona de explotación de la minería de este lápiz specularis. Era una minería, los romanos tenían poco de filósofos, poco de teóricos, pero eran muy buenos en la práctica, eran muy buenos ingenieros. Entonces, la explotación de este yeso, del lápiz specularis, estaba dirigida por ingenieros, y es para verlo, como te lo explican, cómo van cavando pozos y galerías para ir buscando las vetas de esta roca, los pozos que sirven como iluminación, que sirven como respiraderos, porque esta zona, al ser yeso, provoca muchísimo polvo, entonces es muy difícil trabajar dentro. Me he basado todo lo que he estado buscando, la información que he estado buscando alrededor de la mina, en un artículo de María José Bernárdez y Juan Carlos Guisado, que se llama La ingeniería minera romana del lápiz specularis en Hispania. Está en internet, es un PDF que está en internet, y es canela en rama. A veces es un poquito técnico, pero la verdad es que es muy bueno. Nos habla de unas técnicas de ingeniería, de extracción de mineral, la verdad que lo relaciona también muy bien con la potencia económica de la zona, porque dices, bueno, Segóbriga, yo que soy un enamorado de Segóbriga, dices, en medio del campo, un pueblo ahí perdido. No es un pueblo, era una auténtica ciudad con teatro, anfiteatro. ¿Y de dónde sale el dinero para construir esta ciudad? Pues sale de aquí, de estas minas. Hasta ahora la más importante, la más visitable que se ha encontrado en la zona es esta diosa de la Vega. Hay varias más, de las que son visitables. Hay otra que está en Torrejoncillo del Rey, que se llama Mina de la Mora Encantada, y hay otra que está en Huete, en una de las pedanías de Huete, en Saceda del Río, que yo recomiendo visitar esa primero. Haya que llamar al ayuntamiento de Huete y reservar. Tiene su aquel el llegar, porque nosotros nos fuimos a Saceda y en Saceda no está. Resulta que hay que volver marcha atrás, y hay un cartelito chiquitito en la carretera que pone minas de lápiz specularis, anda leche. Pues es muy fácil el pasarte. Es una mina pequeñita, es una visita de media hora escasa, es una mina pequeñina. Esta de Osa de la Vega son 2 horas. Tiene una extensión, me parece que de 1 kilómetro, más o menos 1 kilómetro visitable. Creo que tiene hasta 5 kilómetros. Pero realmente visitable solamente tienen acondicionado 1 kilómetro. Hay que bajar, son 3 pisos, 3 niveles de profundidad. Lo que tiene esta mina, te dan tu casco, no es, es perfectamente apta para visitar por niños y demás, pero eso, hay que bajar por una escalera metálica y hay que ir con casco, porque te puedes abrir la cocorota tranquilamente, ¿sabes? Porque la altura pues no es muy grande. Tiene una serie de salas
que realmente no son salas hechas adrede, es el vacío después de sacar el mineral. Es muy curioso, es que puedes ver los picotazos de los mineros. Puedes ver cómo hacían unos pequeños huequecillos para dejar los candiles. O candiles o cuencos piquinines con el aceite que les sirviera de iluminación. Pero estaba todo tan reglado, los romanos lo tenían todo muy controlado, muy milimetrado. Sabían el tiempo que podía estar un hombre metido ahí dentro, el oxígeno que necesitaba respirar, el agua que podían encontrarse en el camino mientras iban excavando, la utilizaban para matar el polvo, porque aquello estaba lleno de polvo, matar el polvo y que se pudiera respirar mejor. Cómo hacían los pozos de ventilación realmente para iluminar y ventilar, ¿sabes? Cómo iban a la vez, no son visitables en todo su terreno, porque algunas zonas pueden ser peligrosas, pero también porque los mismos romanos iban colmatando las mismas galerías. Ellos terminaban una veta, habían sacado todo el mineral posible para extraer, y lo que hacían, en vez de, en la siguiente galería, en vez de tirar arriba los escombros, los tiraban a la galería que habían terminado. Así se ahorraban el subir y bajar. Tontos no eran. Entonces encuentras muchas galerías, muchos pozos que están colmatados, parte por la acción natural después de 1000 años, pero en parte porque los mismos romanos lo llenaban de escombreras para no tener que subir los escombros y sacarlos afuera. Como te cuenta en este artículo, cómo hay toda una industria auxiliar que en esta mina de Osa de la Vega, en la zona de alrededor de donde está el hueco de la mina, hay un montón de paneles donde te van explicando. Esto eran los hornos de las fraguas, porque toda la industria minera lo que tiene es que tiene un efecto multiplicador en la economía. El dinero que sacaban lo invertían en agricultura, lo invertían en construir ciudades. Roma es una urbe, Roma es ciudad. Entonces, para romanizar hay que construir ciudades. Vinieron latinos, vinieron romanos y se asentaron aquí y se mezclaron con las élites locales del momento. Entonces, eran los que construían el teatro de Segóbriga y todas las termas de Segóbriga, eran los que compraban las tierras y eran los que invertían en toda esta economía que me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, el esparto estaba perfectamente, la minería, el esparto dependía de la minería por la cantidad de espuertas y de material que hacía falta, de cuerdas que hacía falta, que entonces cogían y las tierras de alrededor las plantaban de esparto para tener ya la materia prima al lado y poder fabricar. Tenían al lado, hacían las fraguas para todos los utillajes que necesitaban de picos y demás para poder trabajar allí. Como construyen por aquí una vía romana que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Vía Spartaris, una que sí, derivado de Esparto, que iba desde Cartagena hasta Segóbriga y luego comunicaba hacia arriba, seguía hacia el norte hasta cruzarse más o menos en Ticulcia con la vía Emérita Augusta, la que llevaba desde Mérida hasta Zaragoza, hasta César Augusta. No está construida por casualidad ahí, sino que está construida, es proceso para poder transportar las láminas de lápiz specularis desde Segóbriga hasta el puerto de Cartago Nova y exportarlas al resto del imperio. Todo este transporte necesita una logística de carros, de animales, de postas, de sitios donde repostar. Como tenían estudiado que era mejor el carro de 2 ruedas que la galera de 4, era más fácil de manejar, necesitaba menos animales, era de un manejo más sencillo, entonces el operario necesitaba menos especialización y era más fácil de conseguir trabajadores para este tipo de transporte. Utilizaban bueyes, un animal fuerte, de paso lento, pero que favorece, que es un paso seguro, lento pero seguro, constante, favorece que no se deteriore el mineral. Más o menos
bien 200 kilos podrían transportar en cada carro y iban desde Cuenca, desde Segóbriga hasta Cartagena, y todo eso a través de esta calzada, con sus postas, con sus zonas de abrevaderos, todo bien organizado. Los romanos, te digo, eran excelentes organizadores, excelentes ingenieros. Y poco más de esta mina. A mí me gustó mucho porque te lo cuentan bastante bien. Primero te hacen una breve introducción en este centro de interpretación en el pueblo, en Osa de la Vega. Desde allí coger los coches, 4 o 5 kilómetros un poquito más para adelante, tienes la boca de la mina. La mina, ¿cuándo se dejó de utilizar? Pues en parte por agotamiento de los minerales, y en parte por la sustitución de este lápiz especularis por el cristal. Sí se han encontrado restos posteriores. La mina se utilizó posteriormente, no tanto como mina, sino como cueva, pues en época visigoda, como enterramiento, un sitio donde enterrar a la gente. Y se ha encontrado, una cosa curiosa, se ha encontrado un pequeño tesoro visigodo, un montón de monedas visigodas que se han encontrado cuando bajaron a la mina, y una galería que parecía tapada tuvo un pequeño derrumbe y se veía que había sido tapada adrede, no colmatada, sino había sido tapiada exactamente, y detrás se encontraron un pequeño tesoro visigodo de la época de finales del reino visigodo. Es decir, estos alguien vio llegar a los árabes y dijo, voy a guardar aquí, me voy al banco a guardar el dinero. Anda, mira, si es que no hay aquí no hay Banco Santander, pues me voy a la mina, me voy a la cueva y lo entierro aquí. Ahí se quedó por los siglos de los siglos, hasta que se ha descubierto hace poco. En época medieval, pues eso sirvió de enterramientos más que nada, y posteriormente, ya lo he visto en la página web, pues sirvió para pues gente huida de la justicia, gente que huía o de la Inquisición, o en época de nuestra guerra civil, huidos de un bando y de otro, ¿sabes? Entonces esa es un poco la historia de esta mina, que es un poco la representativa de toda la cultura minera que había en el centro de la península, esos 100 kilómetros más o menos alrededor de Segóbriga, más o menos. Digo, una mina de 1 kilómetro, 3 pisos, con pozos, contrapozos, escaleras, pero la verdad es que está bastante chula. Y luego lo que me llamó la atención de Osa de la Vega, no lo sabía yo, es que uno de los últimos de Filipinas era oriundo de allí, de Osa de la Vega, y allí le tienen su estatua a su vecino ilustre de los héroes de Valer, de los últimos de Filipinas. Tienen allí la estatua. Eso está muy bien también. Y tenemos también las lagunas de Ruidera cerquita, tenemos Belmonte. O sea, del Belmonte, que digo yo, las lagunas de Claro, Ruidera, digo yo claro. la otra Osa. Y tiene al lado el castillo de la Puebla de Almenara, que estoy Eso. preparando también un programeja dedicado Ahí. a este castillo. Al de Almenara, cuando subas las fotos, o sea, cuando lo subamos a YouTube, me pide las fotos, que estuve yo allí este verano con mi compañero Raúl, subimos en bici. Perfecto. Está- En cuanto lo prepare te aviso. Una subidita bastante maja, y las vistas desde ese castillo son espectaculares. De hecho, Son muy buenas, se son muy domina buenas, pues yo creo que más de 100 Es una kilómetros zona, a la nosotros redonda. siempre nos tiramos eso hacia la capital, Toledo, Madrid, pero esta zona sur de la provincia, tanto Ciudad Real como la parte sur de Cuenca, la Manchuela, pues la verdad es que también merece la pena de visitar. Es una zona que me gusta bastante por descubrir, no está masificada y siempre descubres cositas interesantes, sí, como estas minas. Qué chulillo, qué chulillo. Muy bien. Ujú. Muy bien, Bueno, chicos. pues os cuento que vamos con canciones con historia. Voy a aprovechar Venga. que me queda un poquito aquí de música todavía de esta que has puesto aquí de los romanos. Me he encontrado, hoy vamos de románticos, o sea, el romanticismo español, el máximo representante, Gustavo Adolfo Bécquer. Nuestro Evidente. Bécquer, claro. El poema más conocido, ¿cuál puede ser? A ver. La golondrina. Las golondrinas, volverán las oscuras golondrinas. Pues bueno, pues me he encontrado una chica brasileña que se llama Bia, una cantante brasileña que se llama Bia, canta en castellano, evidentemente, que hace un ensamble, toca junto con un multiinstrumentista canadiense que se llama algo así como Yves de Rossier. Entonces hacen una versión en castellano del Volverán las oscuras golondrinas, pues que no está mal, que se deja escuchar, muy Ujú. tranquilita, Se deja muy... oír. Pues mirad, aquí está Bia y Yves de Rossier,
o qué bonito, qué Desrosiers, francés, porque con es acento canadiense, parisino. y esto volverá en las oscuras golondrinas de hoy. Golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que su vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar. Oye, os veo dando cabezazos a los dos como si estuviera escuchando a Iron Maiden. Y no es eso, que no. Escucha, yo a Leslie ese no le escucho. Es el que toca. Ah. Te he dicho multiinstrumentista, guitarrista. Yo que no escucho nada, yo lo escucho ya Sí, otro día, lo busco en YouTube. Bueno, pues esta música es tranquililla. Mira, os la pongo otro poquito. Las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosa. Que digo yo que con esta tranquilidad nos podemos ir hasta el año que viene. ¿Nos vas a dar vacaciones, jefe, o no? No quiere. Yo veo que no quiere. Ojo que explotador. Porque os vais a manifestar, si no... Vamos a ver, nos pillan una época muy mala. El domingo 27 y el domingo 3 son malos días para venir a grabar, ¿no? De verdad, es muy malo. Venga, Claro, así que- claro. Vale, me habéis convencido. Sí, nos Sí. das 2 semanillas de... 2 semanillas. Oye, te prometo, Dos mira, semanas. voy a buscar 2 recopilatorios chulos de los que tenemos y los dejamos programados para que nuestros oyentes no se queden sin oírnos. Vale. Uno, por Muy ejemplo, de mujeres adelantadas a su tiempo, puede ser. Y otro Ujú. sobre cosas de aquí de Santa Cruz, para tener uno de cada. Uno forastero y uno foráneo. Local. Y los dejamos programados para el día 27, el día 3. Y ya volvemos después de Reyes, ¿no? Sí, vale. Como los chiquillos en la escuela. Como los que chiquillos en la llevamos el mismo escuela. ritmo. Yo es que si no, es mi ritmo, como soy maestro, si no cojo estas vacaciones yo no soy nadie. Yo es que ya sabéis que tenemos 6 o 7 meses de vacaciones y más este año de la COVID que hemos tenido Bueno. todo el año prácticamente, hemos estado en nuestra casa rascándonos las matemáticas. Así que, bueno, pues eso. Vale, pues Pues muy bien. concedido. ¿Concedido? Sí. Bueno, Vale. pues, Loado sea el jefe. Loor. sí. Vamos a poner nuestra sintonía de despedida entonces. Pues nada, pues desearos entonces felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Los feliz oyentes. año. Empecemos. Y con un deseo que empecemos mejor que lo que estamos acabando. Ujú. Que sí, que yo creo que sí. Ojalá. Que esto ya. Ojalá. Algo de luz al final del túnel allí, al fondillo, yo creo que algo se ve, ¿no? Algo. Yo creo que una vez que asomemos un poquito la cabeza, todo va a ir a mejor. Hay que obrar con prudencia, no sea que la luz Sí. al final del túnel sea el tren que se nos viene encima. Eso también. Obrar con prudencia. Cuidado con Oye, estos días. yo estoy a un lado, a la derecha tengo al optimista y al otro tengo al pesimista. Precavido. Escucha, precavido. joder, el próximo día venimos vestidos uno de angelito y otro de diablo y nos subimos a los hombros. Amigos, aquí despedimos. Muy bien, No me cuentes historias. Hasta el año que viene. Cerramos 2020. Nos vemos en 2021. Pues Vale, vamos a correcto. ver si es mejor. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta el año que viene. La nada que es la eternidad. Somos